ver, hijo, no hagas drama. Basta. Cálmate. Oye. Tranquilo, quédate aquí, quédate quieto aquí, ya, basta. No, es que ustedes me han dejado peleando solito con esos tipos. No sé cómo pueden ser tan cobardes. No sé cómo pueden ser tan cobardes, en serio. ¿Qué va a ser? Familia somos, dicen. Primos somos, dicen. Me dejan solito, justo cuando más los necesito. No, ¿Qué? pues así no. Mírame, ¿qué crees que es esto? ¿Utilería? ¿Un disfraz de Halloween? Vamos. Josué, no vale la pena pelearse. La violencia genera más violencia. Además, esos tipos ganan pues cuando vos reaccionas a sus insultos, a sus provocaciones. La idea no es pues pelearnos entre nosotros. Pero es que Exacto, Noelita, bueno. no, es que también tienen que entender, pues, tenemos que pelearnos también para demostrarles, pues, que somos fuertes igual. ¿Qué les pasa a esa bola? Josué, no. A ver si tenían un cuchillo o algo y te hacían daño. Eso solo por pretender mostrarte más fuerte, Josué. La verdadera fortaleza está en provocar cambios, con ideas, con la forma de vivir, no con violencia. Yo antes igual que vos era. Así decía cosas, me peleaba. Y me he dado cuenta que mi mamita sufría mucho por eso. Y hacer esas cosas no te lleva a nada, no haces ningún cambio. La violencia no es el camino. La verdad es que siento pena por tu mamá, pobrecita. Pero entonces tú también eres como nosotros. Porque, ¿sabes qué? No sé, a ratos siento que tú te sientes como superior. Se siente como intachable, ¿verdad? Así se siente. Porque hablas de tus plantas, de la Pachamama, quechua y todas esas cosas. Y te siento así. Lo que pasa es que en alguna ocasión pues todos aprendemos a defendernos. Y más aún cuando sales de la casa al colegio, el grupito de amigos siempre influye. Más bien, Josué, gracias por haberme defendido. ¿Qué cosa? ¿Qué estás diciendo? Yo me estaba defendiendo a mí. Pero yo no creo y no hago actitos de caridad. Basta, chicos, basta. Ya. Intento hacer algo bueno Se por nota, vos está y bien. así estás tratándome. Ya, así estamos. Ay, a ver. ¿Qué más dice la carta del abuelo? Ay, no sé, me da curiosidad. ¿Será que, no sé, alguna vez lo han golpeado por ser indio? A ver, vea la carta. A ver, Noelia, ¿puedes ver la carta? Voy a hacer contenido. Hola chicos, ¿cómo están? A ver, vamos a ver qué más dice la carta que dejó mi abuelito. Esto es mejor que hacer un Get Ready With Me. Esta es la vida real. La sangre y las lágrimas son de verdad. Además, yo hoy fui testigo de un hecho horrible. Ya más adelante les haré un story time. No dejen de seguirme. A ver, sigamos leyendo, chicos. Vivimos de apariencias. Alimentamos los demonios que nos quieren destruir. Solo pensamos en nosotros mismos y queremos ser lo que no somos. Cómo extraño tus palabras, llenas de amor profundo. Tú me enseñaste a aborrecer las apariencias, mi amada Sonia. Ay, bien enamorado mi abuelito, ¿no, chicos? Pobrecito, se nota que sufrió muchísimo sin la abuela. Camila, ¿y vos qué opinás de eso? Muchos como tú solo se preocupan por las apariencias. A ver, Noelia, no creo que sea ningún crimen querer vestir bien, querer vestir a la moda. Además, si es un delito, yo me declaro culpable. Me hubiera gustado tener esas charlas con el abuelo. Sobre el dinero y el mundo en el que estaba conectado. Había tanto por aprender y compartir y lo dejamos morir solo. ¿Cómo desaprovechamos la sabiduría de la gente grande? El abuelo quizás estaba loquito, sufriendo por sus plantas y no sé qué. Nosotros en la ciudad no necesitamos nada de eso, ni un poquito. ¿Qué te pasa, Camila? Ay, es mi opinión. A ver, Camila, mejor no digas nada. Creo que no sabes de lo que hablas. A ver, es mi opinión. ¿Y qué? Es un país libre, puedo pensar y opinar diferente. Además, yo amo la globalización. Amo estar conectada con todo el mundo. ¿Acaso eso es malo? Y si lo pensamos, por eso las redes están inundadas llenas de noticias falsas, mensajes de odio, videos sin sentido. Camila, creo que debes de reconsiderar un poquito las cosas que decís en las redes. Según yo, la globalización es buena porque nos permite estar enterados de lo que sucede al otro lado del mundo, don sus chinos de la Camila. ¡Coreanos! Ay. Igual, pero nos permite estar enterados de todo lo que sucede. El internet nos ha globalizado. Ahora somos gente de mundo. Exacto. La cosa es que eso lo hace ver pues lo nacional como si fuera una basura. Por ejemplo, a ver Camilita, dime 5 marcas de ropa nacional.
Claro, Forever 21, Dolce, Gabbana, Zara. ¿Qué será eso? Pero nacional. Bueno, eso la verdad no sé, pero es porque aquí no hay ropa bonita. Además, como te ven, te tratan. Lo que dices me hace recordar a lo que ponen en las ofertas de trabajo. Buena presencia, diciendo. Ay, es que eso se refiere a que vayas pues bien vestidito, con camisita, con zapatos lustrados, claro, si amerita la ocasión. Como dice Camila, hay que andar limpios. Claro. Pero en este caso, hay un doble sentido en esta frase. Entonces, Al decir buena presencia, también puede ser un engaño para decir solo aceptamos gente blanca con ciertas características. Pero esas exigencias en nosotros las mujeres es mucho peor. a ver, te voy a decir algo, Noelia. Para vos todo está mal, eres muy exagerada, de verdad. Ya quisiera pues que eso sea una exageración. Los que somos piel humilde o como otros le dicen piel color cartón, ¿no ve? Siempre salimos perdiendo. Presiento que el abuelo sabía mucho de estas cosas y quizá hay algo aquí que cada uno de nosotros necesita escuchar. La Pachamama sabe que me arrepiento de haber intentado borrar el origen de mi familia, pero el amor por mi pueblo, por la tierra de mis ancestros, no podrá ser borrado. Seguimos resistiendo. Sé que me equivoqué y pagué un alto precio. Pa, amor por mi pueblo, dices. No sé ustedes, pero yo la verdad quisiera vivir en París, Nueva York o Ámsterdam. ¿De qué te ríes vos, Camila? ¿De qué te estás riendo? ¿Vos qué sabes de vivir en el campo, de trabajar bajo el sol asfixiante que cada vez quema más? ¿Qué sabes vos de eso? En realidad, yo sí quisiera vivir fuera del país. Ya estoy cansado de vivir en este pueblo quieto. ¿Serio? O sea, que no te gusta el aire puro, comida sana, cero estrés. Ay, Josué, sos un genio. O sea, preferís París. ¿Qué no ves en TikTok y en otras redes que muestran que idealizamos muchas cosas y sobre todo que esas cosas son falsas? Guay, entonces, ¿por qué las consideramos como lugares de ensueño? Puro desconocimiento y buena publicidad. Ese es otro problema. Idealizamos mucho los estándares europeos. Chicos, entiendan, nosotros tenemos otro tipo de belleza. ¿Cierto, no? Es como si tener piel morena equivaldría a ser feos. De verdad que nos hacen odiar nuestro color de piel. ¿Sabes qué? Estoy cansado de estos temas. Los dejaremos por un ratito. ¿No ves? Por fin. Estoy encabronado por la pelea de rato. Mi ojo me está doliendo. Sí. Y necesito ir a desestresarme un cacho, moverme por ahí. Sí, yo ¿Cómo es? también. ¿Se animan? Sí, vamos. Vámonos así de una. Vamos por ahí a bailar. un Oye, cachito, vamos. Carlos, ¿qué dices? ¿Vamos? No tengo buena experiencia en eso. No, la verdad, yo no estoy acostumbrado a eso. Creo que esa vida no es para mí. Además, tenemos que estar de luto. Ay, Carlos, mira, vamos. Sirve para que nos conozcamos mejor como primos. Somos primos y no sabemos nada del uno del otro. Vamos. Sí, Carlos, no se Vamos. la fiesta. Sí, no sé, vamos. 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 Yo ya voy a estar bajando. Aparte vas a estar con nosotros. Vamos, ¿de qué te preocupas, Sí, güey? yo te voy a dejar entrar a donde quieras. Sí, vamos, sí, Vamos, apura. Vamos, Carlos. Vamos, Hay vamos. que controlarnos. Aquí está bien, Sí, parece, ¿no? otra vez. Sí, una vez. Vamos. Sí. Siento, no puedes entrar, está todo lleno adentro. No, quiere estar conmigo. ¿Qué te No, pasa? con ustedes ya se ha cumplido el cupo. No, ¿cuál cupo? Estamos entrando con nosotros. Está, déjale entrar. ¿Cómo estás, bro? Dale, pasa. ¿Cómo estás? ¿Qué es? No que el cupo estaba ¿Por qué lleno. me dejan entrar ahí? A ver, No que el cupo estaba lleno. a ver, chicos, escúchenme una cosa. Si no entra mi primo, no vamos a entrar ninguno de nosotros, ¿ya? No podemos obligarlos a ingresar al local. Si gustan retirarse, son libres de hacerlo. Claro, ahora. Toma tu cadena. Ay, no, realmente. No, ¿cuál entren nomás? Vámonos. ¿Qué pasa? Esos son unos racistas y son unos discriminadores. Se creen la gran cosa estos. ¿Qué es pues el Yo mejor me voy a quedar boliche de la... callada. Vayan, vámonos a otro boliche. ¿Qué siempre? Se pasa. Miren, chicos, ojito con esta discoteca. Camilita, vámonos. No vengan, son Camilita. los racistas y discriminadores. Primita, Camilita, Tenemos que vámonos. salir de este lugar. ¿Saben qué, primos? Me gusta muchísimo más este lugar. Lo siento como que más real. Está mucho mejor que el otro. Ay, sí, el otro muy highlight. ¿Qué se creen, pues? Además, en el otro ni siquiera me conocían. ¿De verdad no querían estar en el otro disco?
No, Para ahí. Ni siquiera ese lugar era tan bueno como para que estén ahí. ¿qué se Antes cree? también son más locos que vos, Carlos. Sí, Sí. y eso ya es decir mucho, ¿eh? Y necesito asimilar mi verdad. Solo quiero reencontrar. Perdí mi voz y quién ideas que no van. Necesito despertar. Buscaré todo. Acabe. Esa música me gusta. La buena, Ya, pero toma, te estás diciendo loco. Toma. Ahorita set. Si Ahorita subes set. alguna historia, etiqueta ya. Salud por eso. Salud. Salud, siempre, salud. Esta Por mañana. vos, Carlitos. Por vos, Carlitos. Que no querías venir. Sí. Te hace ¿Ves? rogar todavía. Bien que le hemos traído. Bien que le hemos Tienes aburrida en la casa de todos. Sí. Qué rico está esto. Mira. ¿Por qué sos bien, Josué? Josué, ¿qué pasa? Primo, ¿estás bien? Ah, sí, estoy bien. Es solo que... ¿Se acuerdan cuando estábamos en la sala del abuelo? Cachito me he puesto mal, ¿no? Ha sido por algo que me he acordado y... acaba de volver otra vez a mi cabeza. Es que, ¿saben? A mí también me han discriminado. Y ni siquiera por plata. Ni siquiera por plata. Yo hace tiempo tenía una enamorada a quien yo quería harto. Realmente la quería harto. Ella también. Los dos estábamos súper enamorados. Tanto que ella ha decidido presentarme a sus papás. Qué mala idea. Cuando hemos llegado a su casa, me han escaneado de pies a cabeza. Sí. Yo no he dicho nada, solo me he quedado callado. Ella me ha presentado y cuando sus papás se han enterado que mi apellido era Quispe, ¿para qué? A ella le han prohibido que me hable, le han prohibido que nos sigamos viendo y... Salud. Salud. Salud por eso, Josué. Salud. ¿Saben qué, primos? Ahora que lo pienso, creo que todos hemos sido discriminados de alguna u otra forma. Creo que el racismo está muy interiorizado. Pero... ¿a ti, Noelia, alguna vez te ha pasado? ¿Alguna vez te han discriminado por algo? Uf, ya les cuento. En Santa Cruz hay tanta gente buena pues, que uno se enamora de su tierra. Pero hay otros también que me miran por encima del hombro y no me bajan de collita. Pero yo no me avergüenzo de dónde vengo. Soy collita, collinga, orgullosa de mi tierra. Es como el tema del apellido, ¿cierto, Camila? Sí, la gente ni siquiera ya sabe de dónde molestarte. No lo van a creer, pero nosotros apellidamos García Quispe y en la U solo nos llaman por nuestro segundo apellido, Quispe, como si tener un apellido indígena fuera motivo de burla. De hecho, los apellidos indígenas son sinónimos de fuerza y resistencia. Antes, los patrones los obligaban a cambiarse de apellido, pero hubo mujeres y hombres que hasta dieron su vida por seguir manteniendo su apellido. Josué, contéstale. No, yo no voy a Nos va a comenzar a llamar nosotros. ves, ya se ha cortado la llamada. Me está llamando el tío. Contesta. Me da miedo. Contesta, igual contesta. Ya. Concentrada. Hola. Hola, tío. ¿Cómo ¿Dónde estás? están? Buenas noches. Ya son el colmo ustedes. Salen sin avisar. Y lo peor, dejaron todos los objetos que les dejó el abuelo tirados por ahí. No se te escucha muy bien. Creo que me los guardaré. ¿Y qué habrán hecho con la caja Se me está cortando, que tío, ha no te desaparecido escucho. igual que ustedes? Tío, luego te llamo, tío. Hola. Ay, no. La caja. ¿Dónde está? ¿Quién la tenía? ¿Dónde estaba? Es Josué. Vos lo tenías. El que conocía más al abuelo estaba agarrando la caja, ¿no ve? Carlos. Carlos, ya pues. Y necesito asimilar mi verdad. Solo quiero reencontrar. Perdí mi voz y quiero
esencial. Volveré al origen, a mi realidad. Buscaré todo lo que es esencial. Volveré al origen, a mi realidad. Encuentro mi fuerza para despertar, reconectando mi alma con lo esencial. La tierra, la pacha, mi madre me abrazan, vibran mis sentidos buscando un camino. Es tiempo de despertar. Herencias, las que son de verdad. Culturas que habitan ahí, están en todo lugar. Caminos con cierres de ciclos voy a recorrer, abriendo mi mente, espíritu, alma para renacer. Buscaré todo lo que es esencial. Volveré